Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ACACU de RL desea premiar la fidelidad de todos nuestros asociados. Por eso, en diciembre de 2018, gánate un Kia Picanto Full Extras por aperturas o incrementos de $100. ACACU de RL, mejorando tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes en este viernes 18 de mayo de 2018. Como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio, esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por estar en sintonía de canales 15, 19 y 21, como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Saludo esta mañana a nuestro selecto grupo de analistas del día viernes. Doctor Kirio Waldo Salgado, un placer enorme saludarle, doctor. El placer es mío, que el Señor los bendiga a todos. Carlos Araujo, gracias, bienvenido al programa. Muy buenos días, en la orden. Garry Zafia también se te saluda. Muy buenos días. Julio Valdivieso también, bienvenido. Gracias, Ernesto, buenos días, un gusto. Bueno, esta mañana en el marco del inicio oficial de la nueva Asamblea Legislativa es importante someter a consideración de un debate la nueva visión administrativa que planteó el presidente del Congreso, el doctor Norman Quijano, ayer en su discurso inaugural, solemne, así como también horas antes en este programa, frente obviamente a los acuerdos políticos tomados en legislaturas pasadas que tienen que ver con la contratación de plazas y, esto es lo importante, su impacto crítico en la estructura del presupuesto, como él lo está mencionando. Así es que vamos a, desde luego, a analizar cómo este mensaje y según el clima político podrían crear un cisma o un rompimiento de alianzas a la hora de votar por decisiones estratégicas del país, como las que el mismo presidente del Congreso, el doctor Quijano, el día de ayer citaba que tenía que ver con la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así es que ese es el tema principal por el cual vamos a navegar en los análisis, en los puntos, en los contrapuntos esta mañana. El segundo tema es, y que va en adición a este, debatiremos también sobre el futuro político para el gobierno de Daniel Ortega y su esposa. Esto a raíz de este primer encuentro de diálogo por la paz con opositores bajo la mediación de la Iglesia Católica. Ayer también ya han habido otros encuentros de reunión, han habido y se proyectan otros y de alguna manera pues habría que examinar este tema con ustedes acá presentes en la mesa y también con nuestros televidentes. Vamos desde luego como siempre también a plantear tres preguntas claves que son las que nos van a ayudar a definir muy bien la discusión. La primera de ellas dice así: ¿qué implicaciones políticas tendrán las medidas drásticas anunciadas por la presidencia legislativa respecto al estado crítico de sus finanzas? Esa es la primera. ¿Qué implicaciones políticas va a tener eso? ¿Se verá afectada la correlación de fuerzas políticas en las futuras votaciones legislativas? Y la tercera, que tiene que ver con nuestro segundo tema, predice un futuro incierto para el gobierno de Daniel Ortega, la actual crisis en Nicaragua. Bueno, ahí están planteadas nuestras temáticas para que usted desde luego también participe. @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted participe y pueda desde luego opinar al respecto. Garry, ¿cuál es tu lectura con relación a estos elementos previos que anunciaba el presidente de la Asamblea, el doctor Norman Quijano, y que tienen que ver precisamente con el ajuste de medidas dentro del presupuesto legislativo, producto de ciertas decisiones administrativas anteriores que tienen que ver con una carga salarial, que tienen que ver precisamente con la designación de plazas que a criterio de él van a tener que ser revisadas? Fíjate que yo voy a discrepar con vos, pero para mí lo toral, lo fundamental del discurso del presidente Quijano no es ese tema que tú estás citando, sino que está focalizado en el comienzo del discurso. Y es cuando dice que los partidos políticos, que el sistema de partidos políticos en nuestro país está en crisis. Entonces, para mí, mencionar el discurso de Toma en su segundo párrafo y afirmar que los partidos políticos directamente relacionados con el sistema representativo está en crisis y todos los llamados y todos los ahí presentes
debemos hacer un esfuerzo para superar esta etapa. Para mí es, dijéramos, lo más llamativo. Es con lo que yo partiría, porque reconocer que los partidos políticos están en crisis, la primera pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál crisis? Entonces, a raíz de allí viene ya lo que tú decís. Y hay otro elemento importante que dice que fortalecer la democracia en El Salvador pasa por fortalecer el sistema de partidos políticos. Entonces, reconocer la crisis de los partidos políticos tiene varias aristas. Una de ellas es precisamente cómo la percepción que la ciudadanía tiene en los partidos políticos. Segundo, la transparencia de los partidos políticos, cómo los partidos políticos van a responder a la transparencia que se exige, transparencia de austeridad. Entonces, para mí, el reconocimiento de que hay una crisis a nivel de los partidos políticos, eso es lo que yo creo que deberíamos de enfrentar, debatir, discutir, porque la clave de la democracia, según la Constitución, está asentada sobre el sistema de partidos políticos. Que la Sala de lo Constitucional abrió eso a candidaturas no partidarias, eso es otra cosa. Pero realmente tenemos que tener partidos políticos fuertes, multiideológicos y que realmente representen a la población salvadoreña, porque son los partidos políticos el medio para la consecución del poder. Cualquier ciudadano puede optar al poder a través del sistema de partidos políticos y excepcionalmente a través de candidaturas no partidarias. El mal llamado primer órgano del Estado, y digo mal llamado porque independientemente del órgano en el que esté la Constitución, los tres y los otros órganos, porque hablemos de tres órganos fundamentales y de otros órganos, tienen una importancia equivalente. Entonces no podemos hablar del primer órgano, aunque sea lo usual llamarlo así. Pero el órgano legislativo es la ventana de la democracia en El Salvador, es el parlamento, es donde se debaten leyes, donde se legisla. Entonces para mí es clave. Ahora, hay otro elemento bien interesante en el discurso del presidente Quijano, que es cuando habla de que mesura, ponderación y eficacia van a ser, dijéramos, los tres elementos sobre los cuales él va a manejar su presidencia. Sí. Mesura, ponderación y eficacia. Vamos a ver realmente cómo se van conjugando estos tres elementos, pero sí, yo quisiera que también se reconociera que están conscientes, que el presidente Quijano en el discurso habla de que deben ser realistas, y lo cito literalmente, debemos ser realistas y conscientes que años de excesos y abusos hacen que nos encontremos frente a una coyuntura sumamente complicada. Me gusta, me parece que esté reconociendo que han habido excesos y abusos. La ciudadanía el 4 de marzo dio un voto de castigo a un partido político en particular y le tiró su coletazo a otros, pero fundamentalmente fue un voto de castigo por excesos y abusos. Y me parece razonable y muy positivo que el presidente Quijano lo ponga y diga mea culpa. Y de aquí en adelante hacer un llamado a todas las fuerzas políticas que integran el Parlamento para evitar, obviamente, excesos y abusos. Interesante tu punto de vista, cómo lo elevas, cómo lo enfocas. Ahora entonces voy a coronar con otra pregunta dentro de esta mesa para que sea complementaria. ¿Van a entender el resto de partidos ese análisis que tú estás planteando, doctor? Bueno, ese es el problema. Gracias, doctor. Ese es el problema. Usted ha tocado el punto fundamental. Yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis que ha hecho Garrido. Pero lo fundamental es si los demás partidos políticos están en sintonía con el discurso del presidente de la Asamblea, Norman Quijano. Miren, Norman Quijano es un hombre de autoridad. Él ha sido alcalde de San Salvador, alcalde de la principal ciudad de El Salvador, que es la capital. Es un hombre de autoridad. Y yo lo que veo en el discurso de Norman son unas grandes y buenas intenciones, pero que no son propias de su personalidad. Es decir, la personalidad de Norman no está reflejada en
las aspiraciones que tiene Norman Quijano como presidente de la Asamblea. Norman Quijano ha sido una persona confrontativa. Yo lo conocí en la Asamblea Legislativa como una persona chungueadora, una persona a la que se le encomendaba cierta línea de guerra política contra el FMLN y la hacía muy bien porque caía mal. Entonces, Norman Quijano, no sé si de allá para acá o de la alcaldía para acá, ha corregido su carácter. Una cosa es el carácter de Norman Quijano, personal, y otra cosa es las manifestaciones de Norman Quijano con estas magníficas y muy buenas intenciones que todos aplaudimos. A mí, Garrido me llamó la atención que dice que buscará el consenso, que buscará la transparencia y que buscará trabajar en beneficio de la población. Pero Norman Quijano no está solo. Norman Quijano no tiene el apoyo ni de su mismo partido, que está tremendamente dividido. Entonces yo me pregunto, ¿qué pensarán los demás diputados que conocen a Norman Quijano con este discurso bonito, lindo el discurso, pero siempre autoritario? Poco después o antes del discurso, Norman Quijano dijo que si no abrían las oficinas, los del FMLN, las que han dejado, que él se iba a ver obligado a mandar a un técnico para que quitara las llaves. Norman Quijano no se ha preocupado de darle espacio a las minorías en la Asamblea. Fíjense qué coincidencia. Únicamente está perjudicando, porque él es responsable, únicamente está perjudicando a Juan José Martel, que es un diputado de Cambio Democrático, y al diputado independiente. Ellos no tienen oficina, no tienen lugares, no tienen espacios donde trabajar. Y no ha tenido el valor de cumplir con las amenazas de abrir las oficinas que dejó el Frente para dárselas a estas personas que no tienen oficina. Entonces yo lo que veo es que estamos repitiendo el mismo discurso de hace 50 años. Muy lindas las palabras, muy pocos los hechos y muy poco efectiva la acción. Ok. Julio y también Carlos, ¿cuál es la lectura que tienen ustedes? Bueno, primero poner en contexto de que hay que diferenciar la parte personal y la parte institucional. Uno es, el señor Quijano habló el día de ayer con un discurso sobre lo cual fundamentó dos cosas, el diálogo y el consenso. Esa es la intención. Es decir, en un órgano político por excelencia como es el Congreso, como es la Asamblea Legislativa, lo racional, lo lógico sería que los acuerdos fueran por consenso y fueran incluso por unanimidad. Eso sería lo ideal. Pero la práctica, la realidad te implica que en un organismo colegiado, al final, después de una discusión, después de un debate, pues se te den en la votación y al final termina siendo la mayoría la que impone. ¿Por qué resalto esto? Porque si es cierto que la intención, y yo particularmente conozco a Norman, sé que es un hombre con una decisión en cuanto a buscar consensos y soluciones, creo que se va a enfrentar a su primer reto. El primer reto que va a tener el doctor Norman Quijano va a ser en menos de 35 días cuando le toque a la Asamblea Legislativa elegir la tercera parte de la Corte Suprema de Justicia. Ahí precisamente se va a ver y se va a desnudar esa voluntad, no solo del doctor Quijano, de toda la Junta Directiva, porque aquí hay acciones que se pretenden etiquetar como que si la presidencia de la Asamblea Legislativa es la que define y la que decide y la que impone. No, la verdadera autoridad en la Asamblea Legislativa es la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Es el órgano colegiado de la Junta Directiva la que toma decisiones.
erróneamente digo, se habían tratado de dar unas delegaciones a los presidentes con el cual los fortalece. Por ejemplo, el reglamento interior de la Asamblea Legislativa establece claramente las facultades para la Junta Directiva y la Presidencia. Y dentro del artículo, si no me equivoco, creo que es el 12 del reglamento interior de la Asamblea Legislativa, en su numeral 25 le da la facultad expresa a la Junta Directiva el nombramiento, remoción, traslado de los empleados de la Asamblea Legislativa. Yo no sé de dónde sacaron que el presidente tenía esa facultad para nombrar personas. No sé ni cuál es la legalidad, pero el reglamento interior define expresamente eso. Para terminar, este reglamento establece la organización y funcionamiento. Y termino diciéndote con la pregunta que vos pusiste al inicio de esto. ¿Dónde va a estar el primer reto para esta Junta Directiva y esta Asamblea Legislativa? Es a quienes van a designar como magistrados de la Corte Suprema. Ojalá no vaya a ser el reparto partidario tradicional 2-2-1. Ojalá se establezcan procedimientos, se reforme el reglamento interior y se establezcan los verdaderos requisitos de idoneidad, de transparencia, de trayectoria, para que los que resulten electos sean en realidad aquella expresión de ese acuerdo. Esto es el deber ser. En la realidad, quiero ver si ese consenso, si ese diálogo se va a ver manifestado, porque son 56 votos, donde ya el diálogo pasa a un segundo plano y entonces viene la parte de numerología. Lamentablemente, si en esta correlación de fuerzas de la Asamblea Legislativa no se incluyen a todas las fuerzas políticas para obtener 56, el diálogo y el consenso, por lo menos a esta primera, se va a quedar en unas meras intenciones, pero no se va a poder concretizar. A ver, Carlos. Mira, la Asamblea Legislativa y los partidos políticos creo que son las instituciones más desprestigiadas que han habido en el país en los últimos años. Al escuchar el discurso de la toma de posesión del día de ayer del doctor Quijano, a mí me da un poquito de esperanza, por lo menos, escuchar esas declaraciones. Porque, como decía Garrido, lo importante es que está haciendo un mea culpa. Está haciendo un reconocimiento público de los errores que se han cometido en el pasado. Abusos y los excesos. está aceptando. Yo entiendo muy bien las posiciones de Julio, del doctor Salgado, ¿cierto? No es Norman Quijano o el presidente de la Asamblea Legislativa el que tiene todas las facultades para arreglar ese desorden que ha habido dentro del Congreso durante toda la eternidad que ha existido. Pero creo que el liderazgo se impone, ¿verdad? Y el estilo de conducción, el compromiso, porque también este discurso está lleno de muchos compromisos personales del doctor Quijano. O sea, él desde la presidencia y con estos compromisos públicos que ha tenido, yo creería que de alguna manera todos los ciudadanos vamos a estar a la expectativa midiéndolo y chequeando, ¿verdad? O sea, se comprometió a la austeridad, se comprometió a que no iba a ser agencia de viajes, se comprometió a que iba a haber consenso, se comprometió a la transparencia. Incluso en el tema de transparencia, qué bonito fuera que en este momento ya se abriera totalmente todo aquel problema de la información sobre las plazas de la Asamblea que jamás se ha querido dar. Eso es transparencia, o sea, divulgar ese tipo de información. O sea, yo al final de cuentas, y a todos nos consta aquí, hemos sido muy críticos con muchas actuaciones del doctor Quijano, aún al inicio de esta legislatura, cuando anuncia el tema del edificio, que él es el mismo que pone el tema que enreda toda esta discusión la primera semana, pero también creo que debemos de reconocer cuando se hace este tipo de compromisos y este tipo de reconocimientos y este tipo de discursos. O sea, creo que han dado señales la Asamblea Legislativa de algún, por lo menos, compromiso de austeridad. O sea, desde el momento, aunque sea regañadientes, por presiones como querramos, el hecho de venir y decir, mira, vamos a devolver las camionetas, vamos a reducir el combustible, vamos a reducir el uso de telefonía, no va a haber seguro médico hospitalario para los viajes. El tema de los viajes, que ya no serán agencias de viajes. O sea, han habido, ya no solo es el discurso, ha habido en la semana una serie de acciones de parte de la Junta Directiva
que al menos dan alguna esperanza de que si ese comportamiento es repetitivo, vamos a tener una transformación de la Asamblea, que es lo que se está comprometiendo el presidente. No, sé que a mí no me cabe duda de que esa sea la intención del presidente. El tema es que si lo dejan hacer, el tema es si lo va a poder implementar, porque la Junta no es un órgano unipersonal. Claro. O sea, hay decisiones colegiadas que no escapan, o mejor dicho, no están dentro de la facultad de la presidencia. Pero yo lo que esperaría del presidente de la Asamblea es que si no lo dejan, Porque al menos lo lo diga, lo denuncie. Ahora, Ese es su compromiso con la transparencia, tiene que ver con eso. Y que denuncie quién no lo Es deja. correcto, o sea, eso ¿Y por qué no lo dejan? Bueno, han habido, dicen, en este último periodo, de enero aquí, más de 400 plazas que fueron contratadas en este periodo, antes de las elecciones. ¿Por qué no lo denuncia? Es un ¿Por qué buen no le pone momento nombre y de apellido a la persona que los contrató? Eso sí me daría a mí una satisfacción, decir, vaya, esta es la intención. No, y Es yo en la bien semana... sencillo, porque es un acuerdo seguramente de todos los partidos políticos. Claro. Hasta él mismo lo Por decía eso, el día pero de entonces ayer. ahí vamos a ver Bueno, el el día de ayer discurso, lo decía, aquí vamos a ver el también discurso. Tiene que ver mi partido en esto, Claro, Por pero eso. a ver si Ahora, el mire, discurso en tiene... en el discurso presentó un elemento que a mí me parece clave, que es invito a todos los colegas a estudiar el reglamento interior con el objeto de proponer reformas. Esto a mí me parece clave porque dice procedimientos que permiten la elección a tiempo de los funcionarios de segundo grado. Es un elemento que ha sido objeto de muchísimas críticas al órgano legislativo. Si esto se logra reformar el reglamento interior, yo creo que va a ser un éxito de esta Y administración. tienen la correlación de fuerzas para eso. Tiene la correlación, porque esta es una Mira, mayoría simple. Pero es que no es ese el problema. Pueden reformar el reglamento interior, pero pueden también no hacerle caso a las reformas que hagan. ¿Por qué? Porque al final lo que se presenta cuando va a haber una elección de magistrados o de cualquier cargo de elección popular de segundo grado, lo que se presentan son los grandes intereses que mueven a los diputados que están representando a los partidos políticos. No es el diputado el que manda, no es la fracción la que manda, son los dueños que están afuera los que mandan. Claro, pero al tener una normativa y esta no se cumple, ya puede ser objeto de Un control judicial. ¿Y de qué nos Control sirve? judicial. ¿Y de qué nos sirve si no van a Lo elegir a importante, tiempo? pero es que mira, doctor, ahorita no tienen la camisa de fuerza necesaria para actuar oportuna y apropiadamente. Hemos visto tiempos enormes, meses, con instituciones acéfalas. Bueno, el CNJ estuvo El 7 CNJ, meses sin... la fiscalía, La etcétera. Fiscalía, Corte, Entonces, Corte ya de Cuentas. por lo menos sería un avance, una primera fase, si bien yo coincido contigo que no sería el mundo perfecto, pero ya sería un avance. Yo sí con creo el en tema eso. del protocolo de Yo sí entendimiento creo en eso. también, Mira, con lo de las plazas, todo eso tiene A mí, que ser a mí la hay algo que reforma. me llama la atención con relación a lo que había dicho el doctor Salgado en su primera intervención, que es cuando casi describió el carácter del doctor Quijano y sus antecedentes y su forma de ser y cómo ha actuado en la asamblea y todas estas cosas. Y lo estamos viendo ahora un doctor Quijano diferente, con este discurso, con esta presentación, con las acciones que la Asamblea Legislativa ha dado a conocer en esta última semana. Yo me preguntaría en ese tema, es que si lo que estamos viendo tal vez en este discurso de la presidencia de la Asamblea es que ya se impregnó la elección del candidato presidencial y esa visión de esa candidatura presidencial de Arena en esa nueva Arena que anunció el candidato Si ya presidencial. Norman lo está Si se está reflejando. anunciando... es que esa- no, por eso, pero esto se esa- demuestra una forma diferente de actuación. O sea, Mire, que es la mire, señal que te está dando Arena. Mire, Carlos, esa es la estratagema, justamente. Esa es la estratagema. Un hombre que cambia de la noche a la mañana con un discurso muy bonito, con un discurso que nadie se lo cree y que únicamente Tiene sirve... razón. Tiene razón en la comparación del antes y el después, ¿verdad? con un discurso que únicamente sirve para decir, miren, Arena está gobernando en la Asamblea, Arena va a hacer esto y Arena va a potenciar con todo esto que haga a su candidato Carlos Callejas para que gane la presidencia.
Así se resuelve. ¿O será el estilo de Callejas el que está imperando en este discurso? Ese es al final la lectura. Es el mensaje, el reflejo que ha hecho su candidato. Ayer lo vimos en la Asamblea Legislativa todavía. Yo creo que ese mensaje está irradiando en el hombre que para él es el presidente de la Asamblea Legislativa. Ok, vamos a debatir este punto cuando regresemos, porque creo que elevaron a otra discusión, a otro plano esta discusión, como Carlos bien lo dice, ¿verdad? ¿En consonancia de qué? Esta postura, este enfoque de administración. El primero en salir al paso con apoyar ese discurso fue el mismo candidato del partido, ¿verdad? Claro, Carlos Calleja, que se hizo presente. ¿Y cómo no lo va a apoyar si le está favoreciendo a él todo lo que haga Yo sigo insistiendo, en año y medio? El resto de partidos políticos está asimilando esta postura. Ya viene tu primer reto, te digo. Cuando se decida la elección... Yo no sé qué va a pasar, pero creo, sin temor a equivocarme, que no ha calado muy bien dentro de la estructura dirigencial esas declaraciones de depuración administrativa y de ajustes presupuestarios en los partidos políticos. Bueno, vamos a hablar de eso cuando regresemos. Acá QDRL desea premiar la fidelidad de todos nuestros asociados. Por eso en diciembre de 2018, gánate un Kia Picanto Full Extras por aperturas o incrementos de $100. Acá QDRL, mejorando tu vida. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Saludos muy cordiales. Aprovecho la invitación para que usted me acompañe mañana a las 7 de la mañana a sintonizar en directo con Ernesto López Radio, y Astrid Ábalos estará también con nosotros como siempre, hablando de un tema muy importante de coyuntura nacional, el tema del ajuste o las alianzas políticas, y este discurso también desde la perspectiva del doctor Rubén Zamora, un ex candidato presidencial en el FMLN, también con una amplia carrera política y por supuesto en los últimos cargos como embajador de El Salvador en los Estados Unidos. Así es que en la primera parte estará el doctor Rubén Zamora hablando de estos temas y por supuesto también el tema de Nicaragua, la crisis política que se vive en Nicaragua. Mañana también en un segundo tema, una evaluación del sistema de salud desde la perspectiva del doctor Roberto López. Él es un máster en Administración Pública de Salud, así es que desde ya les invito a que nos acompañe mañana a las 7 de la mañana, Astrid Ábalos y este servidor, en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación que pertenece al grupo radial Megavisión. A ver, nos habíamos quedado en un punto clave. Esto va en consonancia con lo que viene a ser ya... El discurso refleja... El discurso de toma de posesión de Norman Quijano, de inauguración, refleja la posición del candidato Carlos Calleja. A mí me parece que está en plena sintonía. Y recordemos que habían dos intereses, dos bloques, que estaban peleando la presidencia de la Asamblea Legislativa. Margarita Escobar, alineada a la posición, a la precandidatura de Javier Simán, y Norman Quijano en la línea de Carlos Calleja. Entonces, a mí me parece absolutamente lógico y natural que el discurso de inauguración de Norman Quijano sea un reflejo fiel, adecuado de lo que va a ser la visión política del candidato Carlos Calleja. Eso a mí me parece que está articulado y que está en línea, pues. Dicho sea de paso, también si hubiese llegado Margarito hubiera sido una excelente presidenta. Claro. El tema aquí está en que, asumiendo, como describió el doctor Salgado a Norman Quijano, aquí sí hay que destacar cómo influye la figura de del candidato a la presidencia del Partido Arena en las acciones que tienen los demás funcionarios. Porque ese cambio, si bien es cierto, Norman pueda tener la vocación democrática, está reflejando en realidad lo que el candidato de su partido está mandando. Y lo viste ayer, al estar sentado dentro de la sesión solemne. Entonces, ahora, que eso vaya a ser suficiente para transformar hacia el interior de la Asamblea Legislativa, no sé, es cierto. Creo que el reto para el doctor Quijano
no va a ser al final llegar a eso, es a denunciar aquellos obstáculos, aquellos impedimentos que él encuentre en la visión con su discurso, porque si no, se le va a venir a él mismo. Yo en Arena quisiera ver 37 Juanes valientes. O sea, con esa actitud, no, pero crítica con esa actitud y objetiva, crítica y de denuncia y objetiva de las cosas que no eran correctas. Porque con esto que ahora estamos viendo en el discurso de la Asamblea Legislativa, de la presidencia y de las acciones de austeridad y del compromiso con la transparencia, es lo que estaba demandando Juan Valiente en el periodo pasado y que le echaron bola negra en su partido y lo sacaron. Ahora, ¿verdad? pero igual Así de fácil. pero yo creo que él se salió, no es que... No, lo sacaron. No, mira, igual, una cosa es al interior de lo que él va al interior del partido Arena, lo que él va a reflejar, y otra cosa va a ser la gobernabilidad al interior de la Asamblea Legislativa. Le hace aprobación de préstamos para Hospital Rosales. Le viene una papa caliente porque el gobierno está por salir a 8 meses y viene una presión bastante mediatizada alrededor del tema del Rosales. Reacción lógica, natural, del primer discurso que dio Norman Quijano con relación al edificio de la Asamblea Legislativa. Esa reacción se va a generar ya en presión que ya está haciendo el gobierno actual para que le aprueben los fondos para este préstamo del BID. Ese va a ser un tema caliente que el presidente Norman Quijano va a tener que saber manejar y articular alrededor de su fracción y de la mayoría calificada que se requiere. Pongamos el dedo en la llaga. ¿Tú crees que los demás partidos políticos van a estar de acuerdo en que le empiecen a contar o a restringir nombramientos? A ver el tema de las plazas. Esas son realidades. ¿Por qué? Porque lo pueden interpretar de otra manera, decir, bueno, lo que se está tratando de decir es, miren, vamos a cerrarle la válvula para que no tengan esa cantidad, no de asesores, porque creo que ese concepto está totalmente choteado, porque nadie puede negar si ahí ha sido un refugio de activistas. Si eso no se entiende, y ojalá, doctor Quijano, usted denuncie ese tipo de situaciones, tiene en sus manos transparentarlo. Si diga quién nombró estas 400 plazas estos últimos meses, a quiénes, dónde están, porque solo con decir hay plazas fantasma y primero ese concepto no existe, diga, aquí hay inexistencia de personas porque nadie puede cobrar un salario si no está desempeñando un trabajo. Ese va a ser su primer reto, de transparentar primero si existen o si no existen y quitar esta duda tampoco dentro del órgano legislativo. Yo creí que te ibas a referir a cuál va a ser la reacción de los demás partidos políticos. Ya fíjate que ayer Medardo González dio declaraciones que dijo, ojalá que Arena y sus aliados de derecha no se conviertan en una aplanadora de derecha. Porque nosotros podemos ponerles la aplanadora del pueblo para que empiece el pueblo a exigir todos sus derechos y todas las transformaciones que el pueblo quiere. Entonces, interpretando esas palabras, lo que yo veo venir es que si no hay un equilibrio, que si no hay sensatez, que si no hay cordura de parte del presidente de la Asamblea y del grupo parlamentario que está unido ahora en torno al presidente de la Asamblea, lo que va a explotar son las calles, no la Asamblea. El FMLN sabe que no tiene los votos, ni con Gana. Eso lo sabe perfectamente bien. Y Gana tampoco sabemos si está con el FMLN o si al final va a ser un pacto con Arena para tener un magistrado más de los que ya tiene en la Asamblea Legislativa y a los cuales les ordena. Entonces, pongámonos claros, señores, miren, no son las cosas como se dicen en los discursos. Estas cosas que se dicen en los discursos se vienen repitiendo desde hace muchos años. Ahorita hay un interés. Y el interés es que Norman Quijano se acreditó la primera representación de los dos que van a ser presidentes. La primera representación porque va a manejar desde la Asamblea
la propaganda para Carlos Callejas. Y entonces, vamos a ver cuál es la actitud de los demás partidos políticos, aún de los aliados de Arena. Entonces sí que manejar lo que usted dice, manejar la propaganda desde la Asamblea para Calleja, No. implica No un es cambio propaganda. de comportamiento de los diputados, bienvenido sea. No es propaganda, no es propaganda. Eso es lo que usted dijo, doctor. Va a manejar la simpatía hacia Callejas. No es propaganda, Por no he eso, hablado de pero propaganda. la va a manejar a favor de Callejas entonces haciendo cosas buenas, comportándose adecuadamente. Y creo que al final va a ser Aparentemente beneficio. haciendo cosas buenas como despedir 10.000 empleados, por ejemplo, o 5.000 empleados, o 1.000 empleados. Eso perdóneme, pero eso no es humano. Pero ¿y si esos 1.000 empleados son innecesarios y son plazas fantasmas y son activistas de los partidos, por qué tiene que sostenerlos el Congreso? Porque ya están No contratados. es un tema de humanidad, pues sí, pero Ya quiere están decir que aquí, contratados. si yo me metí en la asamblea con $3,000 y no llego nunca, ahí voy a estar toda la vida solo porque estuve contratado. Porque ya están contratados y porque los que los contrataron no recibieron ninguna reprimenda, ninguna denuncia de Norman Quijano, ni del Partido Arena, ni de los que ahora se rasgan las vestiduras porque contrataron a estos empleados. Bueno, lo que los contrataron que los mantengan, pues. Pero no tiene que ser el Estado el que tiene que sí mantener creo a toda que- esa Pueblo, gente. hombre. Pues sí. Yo sí creo que reconocer a través de las palabras que dijo en el discurso del presidente Quijano, abusos y excesos, yo creo que es hacer entender a todos los partidos políticos reflejados en la Asamblea Legislativa que tienen que cambiar, que ya no tienen que darse esas plazas fantasmas o mal llamadas fantasmas, que esos carros, que esos lujos, que esos viajes ya no tienen que darse. Y Entonces, ojo, o si- entienden si el- o no van a El llegar a mismo la presidente esquina. dijo ya y reconoció que hay una crisis financiera en la Asamblea Eso es Legislativa. otra cosa, Cuando claro, se hablaba de que importante. hay ahorro, de que porque no contratamos el seguro médico. No, si el dinero lo agarraron para pagar las plazas porque era un exceso de plazas los que habían ya. Pero esos son los que tenemos. Mira, yo creo de que el discurso refleja la voluntad de querer hacer una gestión transparente. Y sobre eso lo van a medir. Ojalá, ¿verdad? Los demás partidos entiendan esa nueva visión que le pretende dar el doctor Quijano. La realidad nos va a demostrar, por lo menos el beneficio de la duda la tiene que tener. Claro. ¿Verdad? ¿A dónde va a ser la prueba de fuego? Insisto, cuando venga la elección de segundo grado. Vamos a ver el primer reto. Si logran hacerlo en el tiempo que la Constitución establece. Si logra establecer los criterios de selección con la Julio, conformación de todos los antes, partidos. con lo del Rosales, va a ser la primera prueba de fuego, porque necesita Y 84 debería votos. de serla. Es decir, todos esos retos donde se va a ver en realidad si hay voluntad de tratar de consensos. Ahora, entiendo una cosa, doctor. El consenso, muchos lo han definido como el poder de las minorías. Es decir, que cuando yo no tengo la correlación de fuerzas, quiero que todas las resoluciones salgan por consenso. Eso tampoco es válido. Creo que el consenso debe referirse a la discusión, a la participación, a la opinión. Pero una vez se agotaron esos, tiene que procederse a una decisión. Y las decisiones se toman o por mayoría o por No, y Una querer, unidad. querer privilegiar el consenso no implica tener que aceptar sí. pactos irregulares bajo la mesa. No, y además, en un órgano político como es la Asamblea Legislativa, es decir, eso es un método, pero al final se termina imponiendo la decisión de la Julio- mayoría, aunque yo no la comparta. Julio Valdivieso tiene un dicho que cala en esa discusión que tienen ustedes dos y en qué país, de qué país estás hablando. Es que Sí, mira, pero no Ernesto, puede estar condenando Ernesto, todo el tiempo. Arena hoy en la presidencia y con estos compromisos y con esto que está diciendo Julio, Arena tiene un gran reto y un gran compromiso de cara a la presidencial. Es que si no lo No hace hace bien, se la le van van a a pagar la cobrar con una factura. cuarta más. O sea, el hecho de estar al frente del órgano legislativo, correcto. con todo lo negativo que tiene la administración del órgano legislativo. El abuso, ¿cuál fue el término que ocupaste? ¿Qué es lo que están criticando? Excesos y Excesos. abusos. El exceso y el abuso es lo malo. Todo salvadoreño tiene derecho a un empleo. Ahora, y ¿sabes? yo creo que ahí hay que tener muchísimo cuidado porque se pueden llevar
a gente que de verdad... Sí, pero empleo no, pero significa empleo, que eso no es tú empleo, cumplas. eso no No es es necesario. Que Mira, nadie está en contra de eso, Ernesto. Al Está en contrario, contra de aquellas eso no es personas que empleo. cobran Me y no pongo en el trabajan. plano de aquellos que a lo mejor ya sustentaron sus ilusiones. Todas Pero fue- entonces hablemos claramente del batallón Cobra. Entonces, Y el correcto. batallón Cobra, que es lo más grande. y el Que batallón lo más Cobra grande. tienen que denunciarlo y tienen que salir los nombres del batallón Lo que Cobra. no les ha gustado son estas 9 medidas que Norman Quijano citó en su discurso, porque son medidas tendentes a reducir el gasto y el despilfarro, que había sido la costumbre, como él mismo lo reconoció, y que todos los salvadoreños votantes sabemos que ha sido cuna de excesos y abusos en la Asamblea Legislativa. Estas 9 medidas les han dado agruras a un montón de políticos. Pero si no entienden que la medicina es mejor ahora que más tarde, entonces prepárense para lo que viene, porque Bueno, el pueblo ya aquí entendió. Hay que celebrar que tiene propósito de enmienda el señor Quijano, porque él era uno de los principales beneficiarios de los viajes de la Asamblea Legislativa y de todos los privilegios que ahora está denunciando. Hoy 9 medidas ojalá que están haya bien propósito claras. de enmienda. Yo quiero decirte que aquí tuvimos una discusión sobre la conveniencia o no de que el partido Arena ostentara la presidencia de la Asamblea Legislativa. Y lo decíamos por los costos políticos que pudieran tener en la elección presidencial. Sí, me imagino que ha de haber sido una discusión estratégica. ¿Por qué razón? Porque si el doctor Quijano no va en sintonía con la visión de su candidato presidencial, si no hace lo que está prometiendo en su discurso, le van a pasar la factura política en el 2019. Por eso creo que va a hacer todo lo necesario, porque están en vitrina ahorita. Sí, Ahorita ya se han no es un tema personal, ya- es un ya tema no de es un tema partido, personal. de la Norman candidatura. Quijano no está por Norman Quijano, está representando a una institución política que va a ser sujeta a un escrutinio el próximo año. Y si no cumple con lo que ha prometido, no solo va a quedar él desnudado frente a la población, es a quien usted representa, doctor. Por eso sí, creo yo que usted ha asumido un gran reto y ojalá no vaya a defraudar a su partido, porque no es usted el candidato que va a correr. Ahorita está representando los intereses de todo un partido político. en la Recuerden, Asamblea. aquí voy a someter a otro elemento, recuerden que Guillermo Gallegos, en el marco de la alianza y para el establecimiento del protocolo de instauración de esta Asamblea Legislativa, lamentó que hayan sido excluidos de ese protocolo y advirtió en frases, no sé si en estos términos, pero que más adelante iban a necesitar de sus votos para ciertas aprobaciones estratégicas del país. ¿Qué significa eso? Los 56 votos. Los 56. Ernesto. Vamos a hablar de eso Se cuando llama regresemos, aritmética. Vaya. Pero es cierto, pero Ah, no me lo estoy inventando yo. Arena y sus aliados no tienen los 56 Regreso, votos. exacto, regreso al elemento que están planteando ustedes. Sí, se haga lo que se haga. Tienen que negociar Exacto. con los demás partidos. Sin dejarse chantajear. O sea, es que nadie niega una negociación, pero arriba de la mesa. Ok. Debemos de entender que hay que pasar de una negociación comprada a una pactada. Eso es válido. Ok, interesante. Vamos a este debate cuando regresemos. El propósito es introducir estas piezas de discusión para que se saque y se construya la mejor lectura a usted, amigo televidente. Nos vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, no sé, es interesante ese tweet que te envía tu hermano, Carlos. Dice Bueno, que ahora, vamos a ver cómo dice el tweet, ahí está, ¿verdad? Pero yo no creo que es contra Carlos. No, se somete dentro No, lo del que pasa es análisis que No, no, estamos hablando. son no, yo creo expresiones que políticas. El apoyo de reconocimiento a las bondades que ahora tiene el presidente. No, yo siento ¿Dónde están? Quiero verlo, pues, no lo he puesto. Ahí está, vamos a ver. Hoy sí lo vi, dice, y lo escuché en Diálogo 21. El pueblo ya perdió a Carlos.
Ahora dice que Norman es un santo y que se impregnó de la bondad de Carly Calleja. Te quiero, gracias a Dios, como hermano, Carlitos. Sí, no, ahí es un reflejo entre el amor que hay entre Walter y No, Norman. lo que pasa es que una Lo Cabral no quita lo cortés, el amor Es se una mantiene. Pero expresión- es normal. No, es que se expresa políticamente aquí. Claro. Y él también, Es parte, claro, por No lo supuesto. veo- A ver, Ahora, decía. pero sí hay un montón de aspectos, porque como decíamos en el segmento anterior, estas 9 medidas para mí son el clamor que la gente ha hecho. Reducción del número de miembros de la Junta Directiva, las camionetas, bajar el ¿Cuál combustible, reducción? todo lo que ya hicieron. No, La de compra 14 a 11. el seguro médico, el consumo de telefonía, todo eso era exactamente lo que la población estaba diciendo. Pero ya esto no les gusta a los demás Pero fíjate partidos. que lo que más Pero el rescatan seguro el- médico ya lo habían que quitado, hombre. Sí, Yo pero re- el dinero lo habían usado en contratación de plazas. ¿Qué Entonces no hace? estaban ahorrando nada. Tú pusiste un punto que hay que resaltar, y es que hay un compromiso de reformar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí se regula el funcionamiento y la organización. Por ejemplo, ¿quién es la máxima autoridad en la Asamblea Legislativa? El Pleno. El Pleno es el que manda. Ahora, administrativamente, la Junta Directiva es la que debería de echarse, como decimos, el trompo al uña en la administración. Lo que pasa es que entiendo que se delegó hace 2 o 3 administraciones. Sigfrido Reyes. Al presidente de la República De la Asamblea. de la Asamblea Legislativa, determinadas facultades en forma ilegal, porque el reglamento interior no dice que hay que delegarlo. El reglamento interior le da la facultad de nombrar a la Junta Directiva. Yo he revisado literalmente y no encuentro a dónde tiene el presidente de la Asamblea Legislativa esa facultad de nombrar a las personas. Entiendo que el actual Yo presidente le hice esa renunció. pregunta, le hice la pregunta Ajá. a él. Y él fue sincero en responderme que él fue crítico de ese presidencialismo, Claro. pero que en vista de que la reglamentación estaba así, la aceptó ahora ¿Cuál? para tener esa potestad ¿Cuál reglamentación? de tomar esas decisiones de contratación Pero eso y de es un tomar medidas. acuerdo No, ese debajo de la acuerdo, mesa. no por eso. No confundamos No. un acuerdo A ver, de junta directiva con el reglamento interior. Quiero que es otra concluir. cosa. Y que ahora él lo veía propicio y necesario para tomar las decisiones, para no andar, me decía, llamándole a uno y al otro. Imagínate a la hora de tomar una Pero decisión entonces de esta el fin naturaleza. justifica los Entonces- medios. Entonces, no, yo creo, doctor, recapacite. Lo correcto es lo correcto. Entienda, el reglamento interior está por encima del acuerdo. Puedo entender que la parte de ejecución le va a complicar estar llamando, pero al final le va a dar legitimidad a sus decisiones. No, y tiene que hacer lo que Y la ley le además, manda. claro, y o sea, además no usted puedes no violar la cumple ley la solo ley. para cumplir un El objetivo objetivo. bueno ahora. Y no le Porque antes conviene. fue malo. Ese crecimiento de plazas en la Asamblea Legislativa principalmente No, obedece fue a esto, eso. a esto, porque no A se esos consultó. acuerdos, porque se hacían pactos afuera de la Junta Directiva y ahí empezaban a incrementar el Sí, pero monto de ¿quién cree que le van a empleados. pasar la factura cuando se salga a la luz pública de quien los nombró? Por eso, entonces ahí es donde él tiene que actuar correctamente, que son las cosas que hemos estado diciendo y Legal. demandando Leyes y señalándole al doctor. Legalmente hablando, esa facultad de nombrar no es de puedes la condenar Junta. a alguien sobre Podrán haber presunciones. 1000 acuerdos, pero el reglamento interior no dice ese tipo de situaciones. Pero Así que- ahorita ya son hechos consumados, Julio. sí, Y pero no ahorita con toda, base legal. toda la gente que está está en ley de salarios. No, son no. contratos. No son La contratos. mayoría son contratos. El presidente anterior pasó a ley de salarios unos a cuantos. muchos que estaban por contrato. A unos cuantos. No, a más de 400. Pero está bien, que yo no me opongo. Lo que yo digo es que no se puede despedir a 500 o 600 empleados solo para equilibrar las finanzas de la Asamblea. Y que tampoco, ahorrándose en viajes, está bien, ¿verdad? Que ya no viajen, porque los diputados han sido viajeros, todos han sido viajeros. Que no viajen, seguro de vida únicamente para los trabajadores, magnífico, seguro de salud para los trabajadores, y esas camionetas de lujo, está bien que las hayan entregado. Todo eso está bien, pero eso es una mínima parte de los gastos de la Asamblea.
el grueso está en otra parte. En las plazas. En otra parte. 35 millones de dólares en y plazas. el presidente actual de la Asamblea se comprometió a ir bajando el presupuesto de la Asamblea al 3% anual. 5. Ayer lo dijo de otra manera. Ya no dijo, me comprometo, voy a tratar de bajar el presupuesto de la Asamblea 3 puntos cada año. Ya no se comprometió. ¿Por qué? Porque es difícil. No, porque no depende de él. No depende de él. Utilizó la palabra correcta. Él puede tener la intención. Sí, pero al antes final, no. Antes no. Cuando quería el puesto de la Asamblea no lo hacía. Toda esta discusión me lleva al punto de partida. Los partidos políticos, si no aceptan, si no asumen estos compromisos que el presidente Norman Quijano ha reflejado en esos 9 puntos de austeridad y mesura, van a estar todavía en más crisis. Porque hay una crisis de credibilidad, especialmente a los partidos políticos. Entonces, la renovación que viene pasa por hacer estos cambios de percepción que se tienen. Y esa percepción es austeridad y racionalidad. Y lo discutimos aquí en programas anteriores, que es lo que yo decía, que yo no creía ni que fuera conveniente que Arena asumiera el primer periodo de la presidencia de la Asamblea Legislativa, precisamente porque estamos a 8 meses de una elección presidencial. El resto de los partidos pequeños no tienen la más mínima posibilidad de competir o ganar una elección presidencial. Correcto. Pero ¿quiénes sí la tienen? Arena, el FMLN, de esos partidos que están en la Asamblea Legislativa. Entonces, las consecuencias de una mala administración, de una pésima gestión, de chanchullos debajo de la mesa, ¿a quién le van a cobrar esas cuotas? Arena. En la elección presidencial. Aquí les escribe y nos escribe Numan Salgado, ¿verdad? El diputado, y también él está en la directiva, ¿verdad? Sí, es directivo. Sí. Él es directivo. Ernesto, hermano de Will. Hermano de Will Salgado, aún no renuncian a los doble cabina ni los coordinadores y subcoordinadores de grupos parlamentarios, ni miembros de junta directiva, solo el 50% de combustible, creo que es el que se ha aprobado. Fíjate que esa es una denuncia importante. Importante porque viene un diputado directivo. Sí, es que él ha propuesto entregar el 100% de los vehículos que tienen los diputados. Bueno, Reinaldo Carballo también, del ya PDC. los devolvieron. Ellos renunciaron personalmente a los todos, privilegios. Así es. Yo no sé si también va Rodolfo y los tres del PC, del PC, perdón. Bueno, ahí está una denuncia por la cual no, pero eso ya lo había estado manifestando Numan. El acuerdo de la directiva fue devolver las camionetas. Ellos tenían asignado a la par de la camioneta un pick-up. Entiendo que es lo que él está diciendo. Y hay que ver hasta dónde llega eso, o sea, realmente hasta dónde es el compromiso de austeridad de cada uno de los miembros de la directiva de despojarse de todas estas cosas. Es que mira, tampoco podemos ser absolutistas, o sea, ni más papistas que el Papa, o sea, también hay cosas... bueno, ya está cambiando su posición. No, es que ya está cambiando su posición. Miren, fíjese que incluso con el tema del seguro médico hospitalario de los diputados, yo no le veo ningún problema a tener un seguro médico hospitalario decente. Es que lo ha habido por muchos años en la Asamblea Legislativa. El problema es que en los últimos años abusaron, o sea, que aquí había liposucciones, cirugías de nariz, o sea, era exagerado el uso que le estaban dando y los privilegios que se estaban dando a los diputados con el tema del seguro médico hospitalario, pero yo no veo por qué no a un diputado o a un empleado de la Asamblea Legislativa pueda tener un seguro médico decente. Ahora veamos una cosa, ahorita los ojos están puestos en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa podrá o no podrá llegar a ser lo más austero y razonable posible. Y después, ¿qué sigue? El Ejecutivo no es ni la Asamblea Legislativa no es ni la quinta parte. El 2% del presupuesto. El presupuesto que maneja el órgano ejecutivo. Por eso, pero los la austeridad cuando llegue al órgano ejecutivo, ahí quiero ver. Los diputados aprueban el presupuesto general y para poder exigir austeridad a otros tenés que dar el ejemplo. Es un buen punto. Eso es lo primero. Es que se ha manejado una doble moral, no solo ahí, en muchas la corte. En las cosas se manejan dobles morales, es decir, por un lado se dice una cosa y por debajo están haciendo otra. Las alcaldías tienen el 9% del presupuesto. Es decir, no es el hecho de que con estas medidas la Asamblea Legislativa va a resolver el déficit fiscal del gobierno, no, pero manda un mensaje muy claro. ¿Por qué?
cuando llegue la discusión para llegar a la aprobación del presupuesto, los diputados que hayan hecho esa gestión de transparencia tendrán toda la fuerza moral para decir en un momento, esto lo vamos a hacer de esta y esta manera. Aquí nos vamos a socar el cincho Ellos todos. A ver, Guillermo Zelaya nos dice, hace un reclamo bonito, dice, señores, la invitación a participar del director del programa no se da. Llevo 55 minutos de haber participado y no veo mi mensaje. Debe mejorarse eso, dice Guillermo Zelaya. Vaya, ahí Quiero ver cuál es el mensaje. El mensaje que le envía, porque no sé si lo habrán publicado acá nuestros productores. Tienen ustedes ese mensaje, pero difícilmente lo voy a encontrar así con tantos que están ingresando en este momento. Pero los invito a que participen. Háganlo con la debida consistencia y criterio de participación breve, sin insultos, porque de lo contrario no van a salir al aire, ¿verdad? Es lamentable ver, y a mí me toca, y todo nuestro equipo, depurar de gente ofensiva, ¿no? O por lo menos de cuentas ofensivas, ¿no? Todo aquel, y lo he dicho... Pero eso ya sabemos de dónde vienen los troles. Todo aquel que a mí en lo particular me haga críticas que sean con el debido respeto y no sean personalizadas ni ofensivas, bienvenidas. Pero si en un dado momento entran con ese tipo de calificativos, bloqueados, ténganlo por seguro. Ahí, exdiputado de Arena. Hablemos claro, la Asamblea Legislativa está harta de Plaza Fantasma, el Batallón Cobra se ha desplazado hasta las oficinas departamentales de la Asamblea, dice Félix Ágreda, exdiputado de Arena. Lo está diciendo alguien que ha estado en las entrañas del monstruo. Pero observemos lo que está diciendo. Está diciendo que las plazas fantasmas las han redirigido a las departamentales de la Asamblea Legislativa. Allí hay que poner el ojo. En toda la Asamblea. Fíjate que aquí hay otro elemento importante. Raúl Rivas dice, las finanzas no están en riesgo por el pago de salarios. Me parece una excusa para tomar ventaja sobre los demás partidos políticos y los empleados. Es un buen punto. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente y por tratar de equilibrar los diferentes puntos de vista que ustedes están haciendo. También R.A. Minero Ramos nos escribe y dice, Ernesto, el discurso del doctor Norman Quijano ayer refleja una petición de oportunidad para volver a creer en una clase política que ha cometido excesos en todos los sentidos. La pregunta es, ¿volverás a confiar en ellos? Esa es la... ¿Cómo vas a volver a confiar en ellos? Con acciones. Con las acciones y los hechos. Es que es la única forma. Y ahí es donde yo digo, si yo he sido crítico de Norman Quijano, crítico de las situaciones que se han dado en la Asamblea Legislativa, pero al ver este tipo de compromisos y las primeras señales que está dando, yo lo menos que puedo hacer es darle un beneficio de la duda. O sea, yo creo que de verdad el sistema de partidos políticos debe fortalecerse, pero eso pasa primero por un compromiso de todos los partidos políticos por actuar correctamente. Norman sabía las reacciones que iba a generar este discurso, pero era absolutamente necesario. Y yo creo que lo que dice el mensaje de Twitter que acabas de leer, Ernesto, es clarísimo. Para recuperar esa confianza hay que ver hechos y hay que darles el voto de confianza. Y si los partidos políticos no cambian, los le van a pasar cambiar, la factura. los van a cambiar. Por eso decíamos que estratégicamente el hecho de estar ostentando la presidencia del órgano legislativo los compromete aún más como partido, de ser consecuente con lo que se piensa, con lo que se dice, pero con lo que se hace. Porque ténganlo por seguro que si no aprovechan esta oportunidad de 8 meses para mandar un mensaje a la población de que están dispuestos a cambiar, en el 2019 viene una de las facturas más grandes que va a pasarle a este país y específicamente a los partidos políticos. Así que en ustedes está llegar a feliz término esa voluntad. Ahora, ¿qué implicaciones va a tener esto en la correlación de fuerzas? Ustedes dicen de que, y lo dejan de una forma tan abierta, para no poder de alguna manera
digamos, darle peso a esa advertencia que Guillermo Gallegos en su momento hizo cuando se montó el protocolo. Más adelante van a necesitar de nosotros. ¿Qué implicaciones podría tener? Es que es lógico. Mire, es lógico. Ahorita, en este momento, Arena ha asegurado los 43 votos. Los 43 votos le sirven para muchas cosas, pero todavía está el presidente de la República, que no es de Arena, que es del FMLN, que puede vetar. Y al vetar va a necesitar Arena para aprobar 56 votos. Igual van a necesitar 56 votos para nombrar a los magistrados de la Corte, al fiscal general y para otras cosas de rutina. Ahora, ¿qué pasa cuando sean 56 votos? Va a tener que llamar al FMLN y a Gana. Va a tener que llamarlos ¿Solo a uno de los dos? para poder complementar los 56 votos. De lo contrario, esa asamblea no camina. No camina. Quiera o no quiera el señor Quijano, no camina la asamblea si no aseguran los 56 votos. Oye, mire, aquí hay que tener cuidado con algo. O sea, el hecho de asegurar 56 votos no debe significar para Arena ceder al chantaje. ¿Y qué debe significar? No, Tiene que ceder. No, por eso, pero ¿ceder contra qué? Yo prefiero denunciar antes que ceder, porque yo le estoy demostrando a la gente de esa forma que estoy actuando correctamente y que he cambiado. Y eso, al final de cuentas, me va a dar réditos a futuro, pero un comportamiento adecuado. Eso es el parlamentarismo. No, pero es que es recibir propuestas. Pactar incorrectamente no es parlamentarismo. No, correcto. Vea, pactar bajo la mesa no es parlamentarismo. Parlamentarismo es recibir propuestas, discutirlas, debatirlas, expresar. Pero no ceder. Expresar consensos o disensos. Eso es parlamentarismo. Vendrán un par de partidos políticos pequeños a chantajear a Arena con los votos para esta suma de 56 en función de proteger las plazas que tienen asignadas en la Asamblea Legislativa. Eso lo vamos a ver. Eso es triste, Carlos. Por eso, pero entonces, triste. ¿cuál debe ser el comportamiento? En otras palabras, estás diciendo que muy probablemente partidos pequeños van a chantajear a Arena con los votos para las mayorías calificadas a fin de proteger las plazas fantasmas. Eso es grave. Entonces, ¿cómo debe de reaccionar Arena? Entonces, ahí es donde tiene que... Las plazas no se van a proteger así. Lo que se va a proteger es el nombramiento de cada partido para tener una cuota en la Corte Suprema de Justicia. Claro. Eso es real. Siempre ha sido así. 2 y 1. Pero el compromiso del discurso dice, no podemos seguir diciendo que siempre ha sido así. Sí. ¿Ah? Pero mire, eso es iluso. Bueno, eso es ser iluso. Yo soy iluso y yo espero un cambio de comportamiento. No, si es que no me refiero a usted. No, pero yo sí. Me refiero a Norman Quijano. Yo sí soy ser iluso porque él sabe que no es así. Él sabe que tiene que pactar y que tiene que repartir. Ahora ya no se pueden tener cosas ocultas. Ahora todo sale a la luz. Tenemos ley de acceso a la información pública, tenemos redes sociales, sistemas de auditoría social. Es decir, esto de las plazas tiene que salir más temprano que tarde. Entonces mejor transparentarlo ya para que no se presten a chantajes. Nadie niega de que en un órgano de esta naturaleza hayan acuerdos, hayan negociaciones. La gran pregunta es ¿para qué? ¿O con qué fin lo vas a hacer? Ese es el punto. ¿Con qué fin lo vas a hacer? ¿Y sobre qué personas se van a hacer? Segundo elemento, yo creo de que esto obedece a toda una estrategia global. Primero, imagínate qué responsabilidad tiene hoy por hoy el doctor Quijano. Uno, sabe él que hay acuerdos de mayoría simple y que no puede excluir a ninguna fuerza política, porque más adelante le va a necesitar. Segundo, no perder de vista que aunque el FMLN tenga 20 diputados y no puede incidir en las decisiones legislativas, pero tienen un arma constitucional que se llama veto. Es decir, que pueden bloquear, dijéramos, a través del Ejecutivo una iniciativa de ley. Y si no tenés la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, no vas a hacerlo. Para superarlo, no lo vas a hacer. De ahí la inteligencia política para poder conjugar esas votaciones. Ahora, el arma más
fácil que va a tener el presidente es la transparencia y la denuncia. Él tiene que decir, porque no depende del presidente. El presidente como persona adentro de la Asamblea no significa absolutamente nada. El poder lo tiene el Pleno, el acuerdo. Y yo quiero ver cómo van a funcionar los grupos parlamentarios a la hora de tomar las decisiones, sobre todo en el partido que hoy representa la mayoría en la Asamblea Legislativa, mejor dicho, la fuerza. No crean que no están siendo escrutados. Y ojalá, como lo dijo Garrido, esto con las nuevas redes sociales, ya no hay nada oculto. Con la ley de acceso a la información no hay nada oculto. ¿Qué sería interesante? Que el actual presidente dijera, así encontré la Asamblea Legislativa. Esta es la realidad. ¿Para qué? Pero cambiarla, Julio. Y hacer la propuesta. O por lo menos intentarlo. Porque aunque si no tengas los hace, votos. si no lo hace, usted está legitimando. Y no se vale que el día de mañana vaya a decir, no me di cuenta. Hoy está en sus manos. Dígalo. Ese es el reto que tiene. Ese es el reto que tiene usted, doctor. Va a estar bueno esto. ¿Sí? Y te digo, va a estar bueno en el sentido que viene, de nuevo lo traigo a la mesa, el tema del Hospital Rosales, del empréstito internacional que requiere mayoría calificada. Y a 35 días, la elección, el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Allí va a ser la verdadera prueba de fuego de un diálogo abierto, verdaderamente parlamentario, sin chantajes y poniendo lo mejor de todos los partidos políticos. Así es que miren, realmente hay capacidad, hay buenas intenciones. Lo que pasa es que el oscurantismo que ha venido dándose ya tiene que salir a la luz, ya tienen que darse esos cambios, hacer todo el verdadero sistema parlamentario de debates, contradebates y con argumentos de frente, no debajo de la mesa. Entonces yo creo que sí, hay buenas condiciones, ya el escrutinio popular está atento a lo que está pasando y vamos a ver, yo sí creo que viene. ¿Sabes qué sería interesante ver una propuesta por parte del doctor Guiar de una reforma del reglamento interior? Es decir, este es mi propuesta. Es que tienen que tener iniciativa. Lo propone. ¿Sabes por qué? Porque tal y como está redactado actualmente el reglamento, hay demasiada discrecionalidad en determinados puntos. Sí, lo pone especialmente con el tema de la elección de los funcionarios de segundo grado. Ahí no solo para el tema de funcionarios de segundo grado, sino también en cuanto a las facultades que tiene cada uno de los cargos directivos. Estaba viendo cuáles son las facultades que tiene el vicepresidente de la Asamblea. Los vicepresidentes primero no determina cuántos. Eso lo determina un protocolo de entendimiento. Eso tiene que determinar. Eso tiene que determinar el número de miembros de junta directiva. Pero fíjate que solo tiene 4 funciones el vicepresidente. Sustituir al presidente en determinado momento o representarlo. Fíjate que el coronel Almendaris, en otro medio de comunicación, dice, textualmente lo está retomando el periódico El Diario de Hoy, dice, hay cosas en la Asamblea que se pueden hacer en este momento y hay cosas como ya estaban contratadas, no. Estamos con el presupuesto de la directiva anterior. Tiene razón el coronel Almendaris. Hay cosas que por supuesto, si hay contratos firmados, dijéramos de adjudicaciones, de licitaciones, pues sobre eso no lo puedes venir a revocar ahora, a menos que sigan un proceso de lesividad. Pero en cuanto al tema de los empleados, que creo que eso se está refiriendo, es que los trabajadores tienen todo el derecho a una estabilidad laboral, pero aquí aquellos trabajadores que efectivamente desempeñan la función y el cargo para el cual han sido contratadas. Si el tema no es contra ellos, el tema es contra aquellas personas que bajo la modalidad de la contratación están desempeñando cargos de activistas políticos, están destinados en delegaciones departamentales de la Asamblea como una forma de irlos a esconder. Contra eso, yo no creo que incluso los mismos diputados estén de acuerdo en echarse el trompo a la uña contratando personas que no llegan a la Asamblea de desempeñarse. Es que hay un montón que no llegan, Julio. Bueno, pero entonces hay que denunciarlos y quitarlos. Y sacar la lista. Saquen la lista y diga quién lo contrató. Es decir, porque hay un montón de gente que quisiera tener un trabajo. Yo te diría que a pesar de tener contratos, esas personas definitivamente no podrán romperlos así por así, porque es a lo que se refiere, pero podés tomar medidas para obligarlos a que devenguen ese salario. Y aquel que no lo devengue, pues puede ser sustituido o despedido. Tarjeta. Vamos a ver si marcan tarjeta estas personas. Hay formas de hacer cumplir el contrato. Y si en realidad no quiere, pues entonces terminar una relación de trabajo
por la vía pacífica. Pero no podés seguir bajo esa modalidad, seguir llenando. ¿Cuántas plazas habían en la Asamblea Legislativa hace 15 años? ¿Y cuántas plazas tiene la Asamblea Legislativa? ¿Y qué partidos también han nombrado de los una empleados? vez por todas, no sigan manchando la figura del asesor. El asesor es necesario en la Asamblea Legislativa, pero no confundamos asesor con activistas políticos. Hay asesores que mis respetos por su formación académica, pero le han dado plaza de asesor a personas que no deberían de estar desempeñando. Mejor póngale empleado, póngale cualquier asistentes, otro, ¿verdad? Pero jamás el concepto de asesor, porque eso es atentar académicamente hablando contra aquellas personas que sí tienen el perfil. A ver, sería importante escuchar a los panelistas brindar consejos o una guía que contribuya a alcanzar la armonía social y el potenciamiento de las instituciones para beneficio de la población. Bueno, esa es la parte concluyente y recomendatoria que en este programa siempre tenemos como norma. Ser críticos, ¿verdad? Ser propositivos, ¿verdad? Y concluyentes. Nos vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Vamos desde luego a ir un poco concluyendo con el tema y sobre la base de este comentario de poder dejar como una especie de reflexión final frente al tema del discurso inaugural, llamémosle así, solemne, emitido por el doctor Norman Quijano. Bueno, yo creo que ya a nivel de conclusión, creo que el doctor Quijano tiene el beneficio de la duda. Ojalá entienda de que no solo está en vitrina él en su carácter personal como presidente de un órgano legislativo, sino que sobre sus hombros también está descansando la vitrina del partido político a la cual usted representa. Tiene una gran oportunidad para poder mandar mensajes de que efectivamente lo que pasó el 4 de marzo, la población está siendo, dijéramos, traducida en hechos. De usted dependerá si en realidad se vuelve a recuperar el voto hacia la clase política de este país. Fíjate que el discurso, leyéndolo y analizándolo, creo que refleja en buena medida lo que la población, lo que los ciudadanos quieren escuchar de los políticos representados en la Asamblea Legislativa. Tan es así que ha generado, como dije antes, agruras alrededor de otros y de la mayoría de partidos políticos. Entonces, yo creo que pasar del discurso a la realidad, pasar del diente al labio, va a ser clave. En la medida que el discurso, que esos 9 puntos de austeridad, que salgan de esta crisis los partidos políticos y que haya realmente racionalidad y debate sobre la mesa y no debajo de la mesa, yo creo que en esa medida la Asamblea Legislativa, el órgano legislativo, va a ir levantando esa imagen y obviamente van a ir ganando credibilidad los partidos políticos. Mira, yo lo que he logrado entender con el discurso de toma de posesión del doctor Quijano como presidente de la Asamblea Legislativa es que este discurso es como una carta compromiso de arena, no del doctor Quijano, en esa nueva visión que tiene impregnada por su candidato presidencial. Yo de verdad le doy un consejo a Arena. Ya publicó este compromiso, adhiérase a este compromiso, manténgase firme en este compromiso, no pacte bajo la mesa, no acepte chantajes con relación a construir estas mayorías calificadas que se necesitan para otras cosas importantes y van a cosechar a largo plazo y a mediano plazo. No necesariamente en este momento se puede cosechar porque un comportamiento ético, un cambio de comportamiento de los diputados en la Asamblea Legislativa, eso le va a dar beneficios a mediano y a largo plazo. Doctor Salgado. Después de la carta al niño Dios. Después de la carta yo soy iluso. Es que yo soy iluso. Yo quiero un mejor país en donde los partidos políticos cambien. No, es que si porque si no cambian los partidos políticos, se crean falsos populistas que al final de cuentas vienen a desarticular la institucionalidad del país. Si no veamos Nicaragua, lástima que no tuvimos el tiempo de analizar el caso Nicaragua. Yo no sé si ahorita fue si querés entremos. Pero eso, Nicaragua es el reflejo de estos falsos populistas.
Bueno, yo lo que creo es que si Norman Quijano tiene buenas intenciones y esto no es una estratagema únicamente para favorecer, quedar bien con el pueblo, para favorecer la candidatura de su candidato presidencial, Calleja, yo creo que pudieran funcionar las cosas si es que logra llevar el consenso, como él lo dice, hacia el interior de la Asamblea Legislativa. Que haya armonía entre todas las fracciones legislativas y que todo sea en beneficio de la población, no de un partido político. Yo solo te quiero decir, porque esa palabrita de consenso tiene muchas acepciones. Consenso no debe implicar chantaje. Sí, consenso no debe de implicar ceder a lo que la tampoco hay que tenerle miedo al disenso, Julio. Pero no hay consensos y disensos. Sí, punto. pero por eso te digo, pero bajo el argumento del consenso yo no te puedo ceder a ti algo que no sea correcto. Bajo el concepto del disenso yo no puedo ceder a un chantaje. Es decir, lo que estoy obligado a hacer un entendimiento, un diálogo, una negociación válida totalmente arriba de la mesa. No sí, pero mira, si no se consiguen los votos para determinada operación, eso es disenso. En tanto en cuanto haya diálogo, intentos de entendimiento y nada oscuro, tienen que haber disensos, porque no todo lo que se presente en la Asamblea tiene que favorecer al país o convertirse en ley de la República. Con el afán de construir esos consensos, no podés ceder a cosas oscuras, no podés ceder, y no importa que no se tomen las decisiones en este momento, lo que tenés que hacer es exponerlas para que los ciudadanos puedan entender por qué no se pueden llegar a acuerdos. Yo sí rescato lo que dice Norman Quijano de tratar de salvar la imagen de los partidos políticos. Es que de los partidos políticos, según la Constitución, es quienes nos van a gobernar. Entonces salvemos la imagen y los que están llamados, primero que nada, son los diputados de toda la Asamblea Legislativa. Como querer pellizcar un vidrio, ¿verdad? No, ojalá que realmente... soñando, si se vale soñar. Pero con este discurso serán medidos. Y sigamos exigiéndoles, es correcto. Ese es el único Solo una ciudadanía activa es la que puede presionar. Bueno, miren, esto que ha sucedido en la primera semana en la Asamblea Legislativa, de estas señales de austeridad que dieron, ¿por qué es? Es por la presión ciudadana. Y ojalá que le den el cubículo a nuestro amigo Juan José Martel. Yo creo que es ahí también pero ojo, pero sobre el cabe. No. Es momentáneo, les dijeron. Lo que sí tienen que entender que tan diputado es el licenciado Juan José Martel y el no partidario, como diputado es el presidente de la Asamblea. Pero el principal problema que se ha dado ahí es que el FMLN no ha entregado las oficinas. Sí, no es problema. Ese es el problema que tiene. Ya les va a mandar a cambiar la chapa, me dijo ayer. Ya ratos lo hubieran mandado a cambiar. No entregan, son 7 cubículos. Desde ahí son está oficinas viendo. completas. Para la Constitución, todos los diputados son exactamente iguales. Lamentablemente, la mayoría no lo ha visto. Y no olvidemos que lo que haga esta legislatura va a ser reflejo de lo que va a pasar en la presidencial de febrero. Claro, esto, con esa vara será ismedido. Pero es que para eso está trabajándose. Correcto. Todos los partidos están trabajando para las elecciones presidenciales de febrero. Bueno, no logramos tocar el tema de Nicaragua, me hubiese gustado, lo vamos a seguir postergando y sobre todo también midiendo los alcances que tengan las conversaciones para lograr el acuerdo entre la oposición, gobierno y por supuesto bajo la Lo que sí lo puedo decir que ya empezó la primavera nicaragüense. Okay. No, y estamos viendo esto que vemos ahora en Nicaragua es fruto de esos pactos oscuros que vienen sucediendo desde hace muchos años con el presidente alemán, Ortega, una olla de presión. Que son los pactos. Los pactos han llevado a Nicaragua a desmontar la institucionalidad y a tener una dictadura como la que vemos ahora. Y mirar cómo han incidido las redes sociales en la actuación. Claro. Así es. Gracias, les agradezco a todos el que nos hayan acompañado. Misión cumplida, de poderle llevar a ustedes todos los diferentes tópicos de nuestros invitados para que ustedes construyan sus propias lecturas de los temas que aquí abordamos. Mañana los espero en radio, Astrid Ábalos y este servidor. Vamos a conversar con el doctor Rubén Zamora sobre estos temas de país, caso de Nicaragua, y después vamos a hablar acerca del tema de la administración pública con un especialista en el tema, el doctor Roberto López. Así es que no se lo vaya a perder en la segunda parte. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.
Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.